¿Qué tal? Una vez más les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Arturo Guzmán, padre o senior. Y ahora quiero traerles un nuevo estudio de la serie ¿Cómo lees? Que fue una expresión del Señor Jesucristo, queriendo decir con ello cómo estás entendiendo la Escritura. ¿La estás entendiendo de manera correcta o incorrecta? Bueno, sobre esto vamos a proceder, un estudio más, pero antes pues miren, ahora quise hacerlo en este paisaje, con estos árboles a la intemperie para variar. Tiene sus complicaciones, ¿verdad? Porque aquí el aire nos mueve a veces las hojas de la Biblia, pero vamos a proceder entonces al tema. De todos modos es una bendición poder estar en este lugar y espero que les guste a ustedes esta selección que hice de estar a la intemperie en este lugar con los árboles. Bien, vamos a iniciar entonces. El tema de hoy es que el bautismo en agua, que aunque después ya no indique que es en agua, es a este al que me voy a referir en este tema. El bautismo en agua es importante y es parte de la salvación misma. Así como lo oye, espero no se me escandalice pensando, creyendo, ¿verdad? Ya preacondicionado a su creencia de que el que solo salva es Jesucristo. Aquí vamos a ver con la misma escritura, ¿verdad? ¿Cuál es realmente la parte del bautismo en agua? ¿Qué tan importante o no lo sea en la vida cristiana? Pues bien, lo primero que yo quiero indicar es que hay muchos que piensan que no es importante el bautismo en agua, o solo dicen es un paso de obediencia y punto, pero nada más. Pues quiero decirle que sí hay mucho más de lo que es un paso de obediencia, y de hecho ya ser un paso de obediencia ya es importante, pero muchos dicen esto de manera como queriendo minimizar la importancia del bautismo. Perdónenme, pero se equivocan quienes así piensan, y lo vamos a comprobar. Primeramente, según lo que yo quiero exponerles, el bautismo en agua es para perdón y salvación, por lo tanto, perdón de los pecados. Nosotros lo podemos mirar primeramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y verso 19, que dice, y leo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, etcétera. Nota usted que cuando el Señor Jesucristo dice id, en el español presente significa vayan, y decirlo de esta manera significa que es un mandamiento. No dice pueden ir o si quieren ir, no, dice vayan, id, y ese ya es, pues dije, un mandamiento. Entonces el bautismo en agua es un mandamiento del Señor para nosotros. También que es un mandamiento lo podemos comprobar en Hechos 2:38, libro de los Hechos, segundo capítulo, 2:38, y vamos a mirar ahí pues cómo es qué es lo que se nos dice en ese lugar. Voy a leer desde el verso 37 y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Luego dice que es para el perdón de los pecados. Vamos a leer a continuación: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. De modo que el bautismo en agua es para perdón de los pecados y por ende para salvación. Ya lo vimos, dije en Mateo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y la palabra bautizándolos implica que es algo que deben realizar los apóstoles como parte de la comisión que el Señor les estaba poniendo en el momento, parte de la orden. Vayan y prediquen, no es una opción, háganlo y bauticen a la gente, y aquí vemos en Hechos de que es para salvación. Ahora bien, ya vimos pues que es para salvación, pero ¿para qué
¿Qué más tiene que ver en el bautismo en agua? Bueno, el bautismo en agua también es, es un mandamiento. El bautismo en agua es un mandamiento. Vayan, dijo el Señor, pero también es para salvación, como ya lo he leído y citado para ustedes. Luego lo tercero es que el bautismo es para purificación, créamelo. Ahí leemos en el Evangelio de Juan, se nos dice ahí en el capítulo 3, quiero que veamos, dice, verso 25 en adelante: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Una discusión entre discípulos de Juan el Bautista y los judíos acerca de la purificación. Este era el tema de discusión. Luego entonces dice, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces, si el tema de discusión es la purificación, y luego más adelante no se vuelve a mencionar la palabra purificación, pero se menciona el bautismo, entonces si usted sabe leer bien, yo le diría, ¿cómo lees ahí? Bueno, si sabes interpretar, entonces el bautismo implica que el bautismo se realiza para la purificación. Purificación, en este caso ya del tema que tratamos, pues es para la salvación de nuestras almas. Entonces, también el bautismo en agua es para la purificación. Y no lo estoy diciendo yo, no es una idea mía, usted está mirando con la Escritura que así es como se enseña. Procedemos pues. Entonces, el siguiente paso es que el bautismo en agua es el tipo de la sepultura del creyente, del nuevo converso. Pablo enseñó de esta manera. Y mire, antes de proceder, yo me estaba saltando un texto del apóstol Pedro en su primera carta, de que el bautismo es para salvación. Antes de dejar pasar a lo siguiente, dice allí en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 20 al 21 o 22, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde ahora dice el verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, a la figura del arca en el día del diluvio, en el tiempo del diluvio, ahora es figura del bautismo en agua nuestro. Y entonces Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No dijo no, N-O, sino que dijo N-O-S, nos salva a todos los que recibimos en arrepentimiento y por la fe a Jesucristo, y que nos hacemos bautizar en agua. Nos salva. Ahora, esta es la Biblia. Muchos se escandalizan porque dicen, no, pero es que Cristo es el que salva, no el agua. Sí, pero el Señor Jesucristo ha querido usar instrumentos para otorgar la salvación. Por ejemplo, a nosotros mismos los predicadores, usted si es predicador, predicadora y yo, nos utiliza para salvación de las gentes. Usted lo puede comprobar, por ejemplo, que Pablo dice, y consta en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47, y leo: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de las gentes, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta ahí ese versículo. Entonces el Señor le dice dos cosas al apóstol Pablo. Le dice, te he puesto para luz de las gentes. Ahora, ¿qué no es Cristo la luz? ¿Qué no dice la misma Biblia? No dice, por ejemplo,
En Juan 8:12 dijo el Señor Jesús: yo soy la luz del mundo. Pero luego dice a Pablo: te he puesto para que seas luz de las gentes. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién es el que salva? Es Cristo. ¿O quién es el que alumbra? Es Cristo. Pero Él ha querido utilizar instrumentos, humanos o no humanos, como el caso del agua, que no es humano. Pero Él ha querido usar instrumentos para la salvación de las personas, de las gentes que se arrepienten de corazón, ¿verdad? Y se entregan a Jesucristo. No nos peleemos con los elementos que el Señor utiliza. No los neguemos, no los menospreciemos ni los rechacemos. Aceptemos los instrumentos que Cristo ha puesto para salvación de las gentes. También le dice, porque dice: te he puesto para luz, etc. Luego dice: a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿quién es el que salva? ¿Pablo o Cristo? La explicación que di sobre lo de la luz aplica lo mismo para esto de la salvación. Cristo es el Salvador. Y en Oseas dice, en Oseas 13:4 dice: y fuera de mí no hay quien salve, dice Dios. Pero entonces Él ha querido usar hombres y mujeres como instrumentos para que salven a otros. Pero entonces salvan a otros porque por medio de ellos es que Cristo es el que otorga la salvación, y nos hace partícipes a nosotros de ser instrumentos de salvación para muchos otros. Así es que el agua no está peleada con la salvación que Cristo da. Podemos entonces ahora mirar que muchos niegan la importancia del bautismo en agua, y con esto voy a concluir, porque dicen: el malhechor que estuvo crucificado al lado de Cristo Jesús no necesitó de ser bautizado, él fue salvo. El haberle dicho: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces, esto está en Lucas capítulo 23, versículos 32 al 33, y brincamos al versículo 39 al 43 del Evangelio de Lucas. Allí consta esto que estoy mencionando, de que acuérdate de mí, le dice el malhechor, uno de ellos, al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta del Señor a él fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, sí, es verdad, no le dijo: oh, pero mira, no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que bajarte de ahí porque tienes que ir a bautizarte, si no, no puedes ser salvo. No dijo eso el Señor, ¿verdad? Es cierto. Podríamos decir en tal caso que la ordenanza del bautismo fue posterior a ese evento. Cristo ordenó el bautismo ya cuando lo estableció como mandamiento, fue tras su resurrección. El diálogo con el malhechor era antes de su muerte. Pero todavía hay una respuesta que creo es mejor, y es esto. Vamos a ver lo que Pablo enseñó rápidamente sobre el significado del bautismo en agua. Ahí lo podemos mirar en Romanos capítulo 6, del 1 en adelante. Dice así. Voy a leer a partir del versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De modo que el bautismo significa también sepultura. Por el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo. Entonces no podemos rechazar el bautismo en agua porque tipifica nuestra sepultura con Cristo. Pero escuche, Cristo proveyó del bautismo en agua para nosotros, puesto que se supone que todavía nos puede tocar vivir meses y años. Pero tras el arrepentimiento, el creyente debe morir para el mundo. Pero para que no tenga que deponer su vida en la carne y que pueda seguir viviendo, Cristo proveyó del bautismo en agua como un sustituto de la muerte verdadera tras el arrepentimiento. Entonces, si el malhechor estaba a punto de morir ahí también crucificado juntamente con Cristo, ¿para qué necesitaba el bautismo en agua si ya iba a recibir el bautismo real de la muerte? Iba a morir a continuación. No necesitaba el bautismo en agua. Espero que esto te haya servido
y que el Señor Jesucristo te haya bendecido grandemente. Hasta luego.